Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Laura Arce y bueno, estamos aquí iniciando el día de hoy esa semana del adulto mayor. Pensada pues para todos los adultos mayores, para todas aquellas personas que tenemos cerca de nosotros un adulto mayor, ya sea nuestros abuelitos, nuestros papás, algún tío, alguna persona, pariente cercano, conocido, que está en esta etapa y que necesitamos entender y comprender, ¿verdad? Esta etapa que es tan maravillosa y que yo creo que es, como antes le decían, los años o la edad de oro. Bueno, pues ya me presenté, soy Laura Arce, aquí en el Cirineo vamos a tener toda la semana pláticas que nos van a ayudar muchísimo para que se queden con nosotros. El día de hoy yo les quiero compartir grandes éxitos, logros de adultos mayores, personas que en la edad adulta han logrado hacer algo, han logrado tener tener éxito, hacer una buena obra, porque, bueno, para eso no hay edad, se puede empezar desde muy temprano, pero hay personas que logran todo esto a una edad ya adultas, y creo que es más reconocible, ¿no? Se reconoce más cuando llegan a una edad en la que ya por lo regular la mayoría quiere descansar, quiere relajarse, y hay personas que en esta edad alcanzan a hacer cosas extraordinarias. Fíjense que para empezar con este tema, vamos a ver características positivas de los adultos mayores. Sabemos que el adulto mayor es poseedor de virtudes, de experiencia de vida, de sabiduría para tomar decisiones. Y muchas veces los tenemos así como alejaditos, no los tomamos en cuenta, no les preguntamos, no nos interesamos en conocer sus experiencias y en que enriquezcan la de nosotros. Entonces, bueno, pues sí, el recorrido por la vida va dejando experiencias que nos van a ayudar, que nos van a enriquecer y que nos van a enseñar para tomar mejores decisiones en nuestra vida, para ser más felices. Yo pensaba el día de hoy que la edad es como cuando vamos subiendo un cerro, ¿no? Vas subiendo el cerro y bueno, pues estás en las faldas y pues no alcanzas a percibir mucho, nada más así como a tu distancia. Conforme la edad va avanzando, vamos subiendo, vamos escalando este cerro o esta montaña que podemos llamar la vida, y vamos teniendo un panorama más bonito de lo que es, y nos vamos sintiendo un poquito más cansados, pero vamos disfrutando del viaje y vamos teniendo una experiencia de esa vista. Para mí así es la vida. Cuando estamos chiquitos, pues no alcanzamos a ver mucho, pero conforme vamos avanzando, vamos teniendo una visión más grande, ¿no? De lo que es la vida. Gracias a Mariana Tobar por conectarse aquí con nosotros. Un saludo. Y cuando llegamos a la cumbre, cuando llegamos a la cima, que es lo que yo llamo, lo que es la edad adulta, lo de la edad mayor, es cuando tenemos una visión por completa de todo el panorama que nos ofrece esta montaña. Y es cuando podemos ver a lo lejos, ¿no? A lo cercano, podemos ver desde arriba cómo se está moviendo todo, y tenemos una visión de 360 grados y podemos voltearnos y podemos apreciar. Cuando nosotros no subimos esta montaña, nos quedamos con una visión a medias. Y muchas veces no todas las personas pueden llegar a tener esta visión tan grande de la vida. Es un privilegio llegar a esta edad tan avanzada, ¿no? Por ejemplo, los 70, los 80, los 90 años. ¿Por qué? Porque tenemos una visión mayor de la vida y podemos disfrutarla de una manera diferente. Algunas de las características positivas de los adultos mayores son que ellos suelen estar libres de ideas erróneas o estereotipadas. Ya a esa edad no les interesa ni tener la razón, ni ganar una discusión, ni tener ideas que no son. O sea, son muy concretos y se van mucho hacia la verdad y no tienen estereotipos. Otra cosa es que suelen tener un gran sentido de la realidad. No andan con fantasías. Nosotros cuando somos más jóvenes, entre más jóvenes estamos, somos más fantasiosos y pensamos mucho en los cuentos felices, ¿no? Y sin embargo, los adultos mayores están muy en la realidad.
Ellos se conocen suficiente a ellos mismos. ¿Por qué? Pues ya han convivido tantos años con ellos mismos que ya saben cómo son, ya se conocen. Tienen la capacidad de disfrutar la vida y tienen también el sentido del humor, que a veces a muchos nos faltan. A veces encontramos adultos mayores con más sentido del humor que el de los jóvenes. O también con una capacidad de disfrutar la vida más que otras personas. ¿Por qué? Porque ya dejaron de estarse preocupando por cosas que no tienen razón de preocuparse, ¿no? Ya ven, tienen una visión, como ya hemos dicho, más elevada de todo. Han tenido tantos problemas en su vida que ya saben que todo tiene solución. A lo mejor no como la que queremos muchas veces, pero todo se va a arreglar de alguna manera. Tienen la percepción de que la vida merece vivirse, entonces disfrutan muchísimo. Y además de saber y reconocer que nosotros tenemos que valorar todo lo que el adulto mayor puede ofrecernos en experiencia, en vivencias, en actitudes. Por lo regular vamos a ver que el adulto mayor siempre está sereno, logra conservar la serenidad ante las situaciones más complejas y más difíciles de la vida. Yo esto lo he percibido mucho en adultos mayores que he tenido cercanos a mí, cómo logran tener esa serenidad, pues de estar en la vida sin sentirse tan ofuscados, tan preocupados, sino también más relajados. Claro que tenemos adultos mayores de todos, porque también está el adulto mayor que se encuentra enfermo, el que está solitario, el que está abandonado, el que está triste, el que no está atendido. Pero si hablamos de en su gran mayoría, los adultos mayores nos pueden dar unas grandes enseñanzas. Yo hace algunos días leí en el periódico una noticia que me encantó y se trataba de una persona, un adulto mayor de 78 años. Él había iniciado su carrera de ingeniero a los 78 años. Era un sueño que él siempre había tenido y un día se dijo, ¿y por qué no lo voy a hacer? A mis 78 años me voy a meter a estudiar. Y se mete a estudiar la universidad, una ingeniería, y ya tiene 84 años y ya se graduó. Y él va por más. Él no se va a quedar estancado ahí con eso. Y muchas veces nosotros llegamos a los 40, a los 50 y creemos que ya se acabó todo. ¿Por qué? Porque las oportunidades de trabajo muchas veces están para los jóvenes y no para las personas que tienen experiencia. Sin embargo, yo creo que no debemos de privarnos de esto, porque ahora vamos a hablar de grandes personas que han hecho grandes obras en la vida. Entonces, bueno, tienen buena capacidad de comunicación y entendimiento con otras generaciones. Y sí es cierto. En una ocasión me platicaba una amiga muy querida que ellos, o sea, los hijos, su mamá tiene 96, 97 años. Entonces, la mamá está perfectamente de salud, ¿no? O sea, tendrá cualquier achaque de la edad, pero nada así grave como para preocuparte. Entonces, los hijos se han turnado para cuidar a la mamá y estar con ellos durante algunos días de la semana. Y a uno le toca el lunes, a otro el martes, y bueno. El caso es que cuando llegan los hijos, la mamá pues con uno está enojada o molesta, o con otra no le gusta que vaya porque no sabe cómo darle sus cosas, o bueno, así, ¿no? Porque los papás con los hijos pues tienen la confianza y incluso hay sentimientos, ¿no? Que se han guardado y cosas que han pasado durante la vida que ya crean ciertos roces. Y ella decía que cuando llegan los nietos y cuidan a los nietos a la abuela, a la bisabuela, a la abuela, ella está feliz y ellos también. Y que nunca ven a su mamá tan contenta como cuando van los nietos a cuidarla y ella no reniega por nada y se deja hacer todo y se carcajea, ¿verdad? Porque dice ella, yo creo que quienes deberían de cuidar cuando están enfermos los adultos mayores son los nietos, porque ahí no hay conflictos. Ahí siempre hubo puro amor. Bueno sería, de verdad, que los nietos se involucraran muchísimo más en el cuidado de los adultos mayores. Porque yo también por experiencia lo viví, como cuando mi hija iba con mi papá y le llevaba que sus nieves o que algo, siempre contento, siempre alegre de que estuviera ahí la nieta. Siempre el joven genera vida, igual los niños.
cuando los niños están cerca de los abuelos, bueno, los niños son felices y los abuelos son muchísimo más felices, ¿verdad? Bueno, tienen capacidad de comunicación, tienen capacidad de relacionarse con los demás y de establecer relaciones gratificantes y provechosas. Establecen conformidad con la vida presente, aceptan la vida presente como está, como lo están viviendo, como lo que es, con esa realidad de que aquí estoy, es así y no puedo hacer nada. Hace algunos días, caminando aquí por el lugar donde yo vivo, yo conozco a una vecina y curiosamente tengo años de verla, que caminamos y nos saludamos, buenos días, buenos días, buenos días, y ya, ¿no? Pero siempre me daba la impresión de que ella no era americana, porque mi esposo me decía, yo creo que es americana. Yo le decía, no, yo creo que es rusa. Entonces, debido a lo del conflicto que se ha dado de la guerra y todo, hace algunos días, platicando con ella, me la encontré y le dije, ¿de dónde eres? Y me dijo, soy de Ucrania. Ay, le digo, qué terrible, ¿no? Ahora con la guerra y todo lo que está pasando. Sí, ¿tienes familiares allá? Sí, están mis papás. Mis papás están en Ucrania y no quieren salir, porque para ellos es muy difícil salir de ese lugar donde han hecho sus raíces, donde toda su vida han vivido, donde tienen su casa, el lugar que los vio nacer, donde han compartido toda su vida y sus historias, ¿no? Entonces ella decía, ellos no quieren salirse de allá. Entonces ellos aceptan esa situación que están viviendo y quieren quedarse ahí. Y pues nosotros, dice, pues sí nos preocupamos, pero también, bueno, creemos que si nos los traemos, por ejemplo, a un país donde ellos no conocen, donde no han vivido, a lo mejor ellos van a morir de tristeza, no se van a saber adaptar, no conocen el idioma. Entonces, bueno, varias situaciones. Entonces sí tienen los adultos mayores una capacidad de adaptarse, ahora sí que precisamente al aquí y al ahora, ¿no? Bueno, fíjense que ahora vamos a pasar ya a platicar de esos adultos mayores que han hecho grandes historias, grandes obras y que están dentro de la historia. Uno de ellos es alguien que tenemos aquí muy cercano en Guadalajara. Hace creo que 3 o 4 años aproximadamente acompañé a la doctora Susana Lúa a recibir un premio que le dieron, el premio Fray Antonio Alcalde. Cuando estuve ahí, la verdad no me puedo quitar el impacto cuando escuché todas las obras y lo que había hecho Fray Antonio Alcalde. Y el mérito, ¿no? El premio que se otorga de Fray Antonio Alcalde a las personas que hacen una obra buena. Y me quedé impactada, y ahora pensando en todo esto dije, bueno, voy a compartirles un poco de esto. Fray Antonio Alcalde. Les quiero leer un poquito acerca de él. Él nace el 12 de diciembre de 1771, y a sus 70 años llega a Guadalajara. 70 años. Como el 22º obispo de la diócesis, que en aquel entonces se llamaba Nueva Galicia. Y su labor fue fundamentalmente para la creación de 2 instituciones hermanas. 2 instituciones que actualmente tenemos aquí vigentes en nuestra ciudad, que son el Hospital Civil, que en aquel entonces se llamó el Hospital Real de San Miguel de Belén, y que creen también la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. Nada más con estos 2 datos, yo ya me quedé así como muy sorprendida. Nunca me imaginé que había sido un fraile, un obispo, el que hubiera creado la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil, que tanto bien hacen a nuestra sociedad. Para el impulso del Hospital Real de San Miguel de Belén, hoy Hospital Civil de Guadalajara, logró que el 26 de febrero de 1787 el ayuntamiento cediera el terreno donde se construiría la obra, que inició el 6 de marzo de ese mismo año. Y en 1792, poco antes de su fallecimiento, Alcalde consagró el nuevo hospital a la humanidad doliente. La obra quedó terminada en abril de 1794. Por otra parte, gracias a las gestiones y aportaciones patrimoniales de Fray Antonio Alcalde ante la corona española, porque él le pedía a la corona española que ayudara y que apoyara las obras de aquí donde él estaba, y la corona hizo grandes aportaciones de España para acá, aunque muchas veces de eso no se habla. Muchas veces nada más escuchamos lo que por ahí dicen,
que se llevaron nuestro oro, que esto, que el otro, pero cuánta contribución también hemos tenido de Europa y de España hacia México, es muchísima. Entonces yo creo que necesitamos conocer un poco más la historia y saber las grandes obras que se hicieron y se han desarrollado gracias al impulso de Fray Antonio Alcalde, por ejemplo, que era español y que tenía una buena relación con la corona española y que por eso consiguió también tantos apoyos para las obras de aquí. Y luego de casi un siglo de haber sido solicitada por primera vez, porque Fray Felipe Galindo de Chávez, el 18 de noviembre de 1791, el rey Carlos IV otorgó la cédula real de la fundación de la Universidad de Guadalajara. Entonces, también se puede recordar a Fray Antonio Alcalde por la construcción del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, él fue el que llevó a cabo la construcción del santuario de Guadalupe que tenemos aquí en Guadalajara. También la edificación de Las Cuadritas, el primer complejo habitacional popular en el continente americano. La nueva sede del Beaterio de Santa Clara para la asistencia a las mujeres desamparadas de la ciudad. La dotación de las cátedras del Colegio de San Juan Bautista. La fundación de escuelas primarias para niños con material didáctico gratuito, las comidas que a diario servía a los pobres, los donativos que hizo en forma anónima, la urbanización de Guadalajara hacia el norte de la ciudad y la mejora de sus calles, por mencionar algunas de sus obras más importantes. Todo esto lo hizo Fray Antonio Alcalde y empezó a hacerlo aquí en Guadalajara cuando tenía 77 años de edad. No sé, pero se me hace curioso. Les voy a platicar de la segunda persona. Es alguien a quien yo aprendí a querer y admirar porque me tocó estar en su canonización. Fue San Juan 23. Yo en el 2014, primero cuando fallece Juan Pablo II, yo le comenté a mi esposo que quería ir a la canonización. Cuando lo hicieran santo, yo iba a estar en Roma, iba a estar ahí, porque para mí Juan Pablo II pues fue todo un personaje, e incluso en mi vida, pues, ¿cómo les diré? Tuvo mucha influencia, él, Juan Pablo, y sigue teniendo Juan Pablo II en mi vida. Él siendo un adulto mayor y yo siendo a lo mejor una niña, tuvo una influencia muy grande. Entonces, como papa, como persona, como filósofo, como teólogo, entonces habría que conocer muchísimo de Juan Pablo II. Pero bueno, entonces a la hora que vamos a la canonización de Juan Pablo II, se canoniza a los dos juntos, a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Juan XXIII conocido como el Papa Bueno. Yo realmente conocía muy poco de Juan XXIII, pero a raíz de ahí, de haber estado ahí, me interesé por conocer un poco de su obra y quién había sido Juan XXIII y bueno, pues todo acerca de él, ¿verdad? Fíjense, Juan XXIII, él, tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 a la edad de 77 años. 77, o sea, 77 años, cuando ya la mayoría de los adultos mayores están en su casa, acostaditos en su silloncito, viendo la tele, relajaditos. Este papa hizo una transformación impresionante de la iglesia. Él tomó el nombre de Juan XXIII. En sus 5 años como papa, el mundo entero pudo ver una imagen en él de la auténtica del buen pastor. Fue humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo. Practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad. Su magisterio social está contenido en las encíclicas Mater et Magistra en 1961 y Paz en la Tierra, Pax in the Terris, o sea, así se escribe, se pronuncia creo que en latín, en 1963. Él convocó al Sínodo Romano, instituyó la Comisión
para la revisión del Código de Derecho Canónico. Convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Como obispo de la diócesis de Roma, visitó parroquias e iglesias del centro histórico y de la periferia. El pueblo veía en él un rayo de la benignidad evangélica y lo llamaba el Papa de la Bondad. Lo sostenía un profundo espíritu de oración, siendo el iniciador de la renovación de la iglesia, irradiaba la paz de quien confía siempre en el Señor. Se lanzó decididamente por los caminos de la evangelización, el ecumenismo, el diálogo con todos, teniendo la preocupación paternal de llegar a sus hermanos e hijos más afligidos. Él murió la tarde del 3 de junio de 1963, al día siguiente de Pentecostés, en profundo espíritu de abandono a Jesús, deseando su abrazo y rodeado por la oración unánime de todo el mundo que parecía haberse unido en torno a él para respirar con él el amor del Padre. Juan XXIII fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000 en la Plaza de San Pedro durante la gran celebración del jubileo del año 2000. Y el Papa Francisco canonizó a Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Curiosamente, cuando eligen a Juan XXIII como Papa, lo llaman y creen que él va a ser un papa de transición porque va a durar muy poco tiempo por la edad que tiene. Y sí, duró solamente 5 años. Y pensaban que iba a ser un papa de transición y que en esos 5 años, pues a ver qué pasaba y mientras a ver qué iban viendo y los obispos y cardenales y el colegio cardenalicio y a ver qué hacíamos para ver a quién elegíamos que pudiera sacar a la iglesia de la situación en la que se encontraba, que necesitaba un cambio profundo. Pero es Juan XXIII el que toma el papel y toma la decisión de llevar a cabo este concilio ecuménico. ¿Por qué ecuménico? Bueno, ecuménico porque invita también a personas que no son católicas, o sea, que son practicantes de otra religión como protestantes, otro tipo de religiones, los invita al concilio a participar, pero sin voto. Entonces, a raíz de esto, del Concilio Vaticano II, nace ese ecumenismo que ahora vemos tan fuerte, sobre todo en el Papa Francisco, él cómo lucha por la paz entre las religiones y entre las naciones en el mundo entero. Entonces, bueno, habría muchísimo que platicar sobre Juan XXIII y este legado tan maravilloso que nos dejó. Sobre todo, ¿saben qué pienso yo? Que es riquísimo el poder escuchar la misa en nuestro idioma, el poder los laicos participar dentro de la iglesia, el poder estar unidos con el mundo en el ecumenismo, en la oración, en el respeto a otras religiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto es una gran riqueza entre muchísimas otras cosas que nos dejó el Concilio Vaticano II. Y bueno, ¿por qué? Vamos ahora a platicar un poquito. ¿Por qué los 60 años, 50, 60 años en adelante, son como un buen momento para emprender? ¿Por qué será? Bueno, vamos a ser un poquito breves, porque nunca es fácil, tengas la edad que tengas, de tomar una actitud emprendedora o ser un emprendedor, porque te ves, te enfrentas a muchas situaciones, sobre todo negativas, ¿no? Ante la sociedad. Yo me imagino, por ejemplo, hablando de Juan XXIII, pues con su edad y cómo te vas a meter en hacer un concilio, ¿sabes lo que significa eso? ¿Sabes el trabajo que es? ¿Sabes sí? Entonces, imagínense emprender una situación de esa magnitud a esa edad, ¿no? Entonces, si a los 50, 55, 60 es difícil, es complicado y es una edad de adulta, ya es mayor, imagínense a la edad de ellos, de tanto de Fray Antonio Alcalde de 70 años, cuando inicia con toda esta labor aquí, como de Juan XXIII a los 77 años, siendo elegido papa y haciéndose cargo de un concilio ecuménico. Bueno, les voy a decir por qué se puede y por qué es bueno emprender a estas edades. El entusiasmo a estas edades está asegurado. Somos entusiastas, traemos el entusiasmo
y las ganas todavía hay ganas de hacer algo y de dejar un legado, sobre todo que eso es importante, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos? Y sobre todo, sí, eso, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Qué obra buena estoy haciendo para hacer un ejemplo o dejar un legado a mi familia, a mis hijos, a la gente de mi alrededor? La experiencia, pues, es mucho mayor. Ya hablamos del cerro, ¿no? De la experiencia en la que estamos y la visión que se tiene del mundo. Entre más edad tienes una sabiduría ya real por la edad, ya nomás por todo lo que has vivido, ya te las conoces y te las sabes al revés y al derecho. Por eso dicen el dicho aquel, ¿no? Cuando tú vas, yo ya vengo, porque la edad y la experiencia, pues, nos enseñan muchísimas cosas. ¿Has aprendido de los errores a lo largo de tu vida? Pues a esta edad, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha aprendido de todos esos errores? Todos los que hemos llegado o vamos llegando ya a una edad más avanzadita, pues ya tenemos experiencia y ya hemos aprendido de nuestros errores. Es posible que te rodees de buenos contactos y tu perspectiva, pues, es muchísimo más amplia. Y sobre todo esto, vives con más calma y serenidad. ¿Sabes que hay más tiempo y el mundo no se va a acabar? Fíjense que les voy a platicar ahora, ya no vamos a hablar, por ejemplo, de papas o de santos, vamos a hablar de personas comunes y corrientes que han logrado tener éxito en su vida, emprendedores de empresas. Por ejemplo, el de la Coca-Cola, John Pemberton. Él fue el fundador de Coca-Cola. Fundó la compañía durante la guerra. Fíjense qué importante, cómo hay grandes obras que se hacen y que salen durante la guerra. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la Segunda Guerra Mundial vio nacer a la Cruz Roja? O sea, la Cruz Roja, que hoy conocemos, que salva tantas vidas, que está en todos los países del mundo, yo creo que en todas las ciudades, nace precisamente en la Segunda Guerra Mundial, como una obra caritativa. Y se queda, ¿verdad? Bueno, entonces hablábamos de John Pemberton, que fundó la compañía durante la guerra para tratar a los soldados heridos con un brebaje que, como cuenta el mito, en inicio tenía hojas de coca. Por aquel entonces, John Pemberton tenía 55 años. O sea, todo esto de la Coca-Cola nació con una idea humanista de ayudar a los heridos, a los enfermos y todo. Ya después, un amigo le aconseja que haga la bebida y que la empiece a embotellar y que le ponga por nombre, pues, Coca-Cola. O sea, como algo que llamara mucho la atención. Y sí que lo ha llamado, y sí que se ha hecho presente, y sí que se han hecho millonarios toda la familia y la descendencia de este señor, creador y fundador de la Coca-Cola, que era como un jarabe, pero que tenía un sabor muy agradable y que ayudaba a muchas personas a reanimarse, y de ahí nace la Coca-Cola y esta gran empresa fundada por un hombre de más de 55 años de edad. Claro que es importante contarles que él, por ejemplo, cuando es la guerra, el promedio de vida que se tenía era de 55, 60 años. Entonces, una persona de 55 años en esta época era ya considerado un viejito, ¿no? Entonces, claro que ahorita dice 55 años, no, pues muy joven, ¿no? Ya nuestra perspectiva de vida está a los 80 años. Claro que somos jóvenes a los 50, todavía nos quedan 30 años más por vivir. Entonces, bueno, pues hay que entender que a esta edad, en aquel entonces, ya era considerado un adulto mayor. Otra persona, Coronel David Sanders. El coronel David Sanders, ¿quién creen que es? Es la imagen y el creador del pollo Kentucky Fried Chicken. Con poco dinero y más de 60 años, cuando también el promedio de vida era muchísimo más bajo, Sanders decidió volver a comenzar porque él había tenido muchos fracasos. Tenía muchísimos fracasos y tenía un dinero por ahí ahorrado que le habían dado de su pensión o algo así, y empieza, confiado en su receta de pollo frito, a vender. Y decide viajar para dar a conocer esta receta y abrir locales con el fin de generar una red de franquicias. Fíjense, él
En esos años, en 1952, él empezó lo que hoy conocemos como esas franquicias. Él ya lo había analizado, ya lo había pensado y lo lleva a cabo a la edad de 1952, después de mayor de 60 años. Y es en Salt Lake City, en Utah, cuando en 1964 ya tiene 600 franquicias, en 1964, o sea, como 10 o 12 años después de que inicia, registradas. El empresario en aquel entonces, en 1964, dice, ya no quiero trabajar, me quiero retirar, ya soy multimillonario, y vende su compañía por $2 millones de dólares, pero no nada más hace eso, fíjense que qué inteligente. Y recibe también un salario vitalicio de $40,000 al año, aunque permaneció, o sea, esto lo recibe porque él permanece como embajador de la marca hasta que se muere, y teniendo presentaciones y promoviendo la marca durante toda su vida, pero él recibe $40,000 al año. Fíjense, yo veo cómo hay personas que han logrado éxito a raíz de quiebres o de situaciones que no tienen ya nada que perder y algo que ganar, ¿no? Como por ejemplo salsas. ¿Cuántas salsas conocemos que las crean porque en ese momento pues no hay otra opción más que hacer la salsa casera que conocemos y ponerla a vender, y después se convierte en una salsa que se distribuye en todo el mundo? Entonces, bueno, así pasa y así llegan a tener éxito varias personas, ¿no? Bueno, ahora les quiero platicar un poquito sobre una mujer que también yo conocí la historia ya hace muchos años de ella. A mí me impactó mucho lo que ella vivió. Me tocó ver en una entrevista de ella así en vivo y realmente fue sorprendente la actitud que tomó ante esta situación. Estoy hablando de Virginia Sendel. Virginia Sendel, ella crea una fundación que todavía existe que se llama Michu y Mao. Michu y Mao. Michu fue su hija y Mao su nieta. Ella es periodista, conductora y productora y directora de radio y televisión. En 1997, la ex periodista, porque ya no se dedica a eso, pues, Victoria Sendel perdió a su hija Michu y a su nieto Mao en un terrible incendio en su casa. ¿Qué es lo que pasa? Que es Navidad, y ella deja a la hija prendido el árbol de Navidad, y no sé qué, hace un corto, algo sucede y se empieza a incendiar la casa, se empieza a incendiar las cortinas, todo, y ella empieza, la hija salva creo que a 2 hijos, y cuando regresa por este tercer hijo, muere quemada, y muere también este niño. Entonces, Mao, en un terrible incendio en su casa, ese dicho suceso la llevó a crear la fundación Michu y Mao para dar apoyo a niños quemados. Fue productora, guionista y conductora. Se retiró de su labor periodística para dedicarse a esta fundación, la cual tiene como principales objetivos atender y prevenir a través de la capacitación. Hasta la fecha se han hecho 686 traslados. Se han dado tratamiento a 4.987 niños con secuelas agudas, y se han puesto 7 clínicas para valoración y atención a secuelas a lo largo del territorio nacional mexicano. En 1999 se le concedió la medalla a la mujer más distinguida del año y el premio SACID en el año 2000. Y también recibió el premio a Héroes Anónimos. Fíjense, esta mujer, ella tenía dinero para empezar su fundación, y ella se dio cuenta, la terrible situación que se vivía y que vivían las personas que sufrían quemaduras, y cómo muchos niños morían o quedaban completamente deformados porque no había una atención aquí en México para darles a esos niños. Entonces
sus nietos, cuando pasa ese terrible accidente en el que fallece su hija y su nieto, ella pone manos a la obra. Le han preguntado, o en aquella entrevista que yo vi, le preguntaron, ¿tuviste tiempo de llorar? Sí lloré, pero realmente enfoqué todo mi dolor y todas mis energías en ayudar a personas que vivían o estaban viviendo esta misma situación. Qué importante y qué trascendente es que nosotros, a los momentos de dolor y sufrimiento, les demos ese enfoque y no nos quedemos encerrados llorando y sufriendo. Sí, hay que llorar las pérdidas, pero también hay que superarlas y hay que salir y hay que encontrar ese significado que es el hacer un bien a la sociedad, porque todos tenemos una misión en esta vida, entonces qué importante es llevar a cabo esa misión. Entonces ella empieza con su fundación y pues conocida en el medio artístico, periodista, conductora de radio y todo, logra conseguir pues muchos apoyos para su fundación y poder salvar muchas vidas y ayudar a niños a ser trasladados, por ejemplo, a hospitales en Estados Unidos donde tenían esta ayuda o la forma de sanarlos y de ayudarlos a quedar mejor, a sufrir menos con las heridas, a hacer un tratamiento más justo y después traer muchos tratamientos y mucho apoyo también aquí a México para esas personas que sufren. Bueno, pues ya hemos hablado de varias personas que han tenido éxito, que nos han dejado algo, ¿no? Algo que aprender o mucho que aprender en nuestras vidas, a no dejarnos caer y decir, no, pues ya a mi edad ya no puedo hacer nada, no, ya a mi edad ya qué puedo hacer. Al contrario, hay muchísimas instituciones que necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda. Hace algunos días, hace años vi el testimonio de esta señora, que se los recomiendo mucho. El testimonio lo pueden encontrar en YouTube, se llama Mater Filius. Entonces ella estuvo también al borde de la muerte y ahí, al borde de la muerte, Dios le da una oportunidad, pero también la Virgen y Dios nuestro Señor, al darles esta oportunidad, le dan una misión. Y esa misión es abrir casas para el cuidado de mujeres embarazadas que no tienen en dónde estar. Y que después ellas pueden dar en adopción a sus hijos o que pueden tener a sus hijos y ahí les enseñan a hacer pues actividades y muchas cosas. Pero vean mejor ese testimonio Mater Filius, que está muy hermoso y ella platica todo lo que hizo. Entonces yo creo que hay personas, adultos mayores, que tienen posibilidades de ayudar y de llevar consuelo, esperanza, ilusión, compañía a muchas personas. Por ejemplo, a lo mejor pueden dar un apoyo económico, a lo mejor pueden ir una tarde a visitar a los enfermos, a lo mejor pueden ir o estar en una casa de descanso y llevar alegría, juegos, a lo mejor pueden ser un canal de evangelización que tanto necesitamos, a lo mejor pueden ser ministros de la Eucaristía. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer y que podemos hacer y que a veces sentimos que ya no puedo, ya no hice, ya tengo tantos años y ya mi edad ya no me permite. Al contrario, siempre tenemos posibilidades y opciones para hacer algo más por el bien de la humanidad. Y no quedarnos así nada más, ¿no? Fíjense, vamos ahora a ver una parte de lo que nos dice la Biblia, los adultos mayores en la Biblia, cómo son considerados. En Levítico 19:32 dice, ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Esto es temer a tu Dios. Yo soy Yahvé. Esto lo dice el Levítico 19:32. Honra, respeta a las personas mayores. En el libro de los Números encontramos la descripción de la creación del Consejo de Ancianos como una iniciativa divina. Un consejo de ancianos que yo no sé si en algún lugar todavía exista, pero qué bueno sería que, por ejemplo, a lo mejor nuestros gobernantes o los consejeros de la iglesia tuvieran este consejo de ancianos sabios que nos enseñen y nos muestren el camino. ¿Y por qué dice esto? Dice, fíjense, entonces dijo Yahvé a Moisés, elígeme a 70 varones
de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo para que te ayuden a llevar la carga y no la lleves tú solo. Esto me recuerda un poquito a esa reflexión, ¿no?, que hay tan escuchada, ¿no?, de que los niños cuando están tus hijos chicos, tú eres el héroe de los hijos, ¿no? Y después cuando empiezan a crecer y te equivocas, se dan cuenta pues que no lo sabes todo y que te equivocas, que cometes errores, que no eres tan sabio. Y entonces dicen, papá o mamá también se equivoca. Entonces ya no eres el héroe, ya eres una persona normal. Y luego cuando están en la adolescencia y en la juventud, creen que no sabes nada, que te van a enseñar. ¿Y cuántas veces no nos hemos visto o hemos sido corregidos por nuestros hijos? Esta palabra la dijiste mal, esto no se hace así. Y no digamos ahora que la tecnología está tan avanzada y que tenemos que preguntarles, oye, ayúdame porque esa tecnología ya no la entiendo. Y entonces, pocas veces o muchas veces te ayudan, ¿no? O sea, pocas veces como que, les da flojera enseñarte, o te critican, ¿no? En una ocasión, estaban mi hija, adolescentes, y estaban criticándonos a las mamás, ¿no? Cómo agarramos el celular, porque agarramos el celular y con el dedito, ¿no? Y ja, 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 ja. O escribimos con un dedito, ¿no? Cuando ellos agarran y son hábiles y así. Y entonces dije yo, bueno, no es sentirte mal, sino entender que a esa edad, pues ellos van a fijarse mucho más en tus errores, en lo que no sabes, que en lo que sí sabes. Entonces pasan la juventud, pasan la juventud, llegan a la edad adulta y muchas veces ya no están los padres. Entonces dicen, ¿qué haría mi papá en este momento, mi mamá en este momento? Qué lástima que ya no está aquí. Entonces hay que aprovechar al adulto mayor, hay que preguntarles, hay que aprender de sus experiencias, no hay que tenerlos allá arrumbados como algo viejo, como una antigüedad que ya no nos puede dar nada, cuando tienen muchísimo que darnos y que enseñarnos. Fíjense, entonces, los ancianos están investidos de una misión sagrada, son portadores de un espíritu divino. En cada ciudad el Consejo de Ancianos es todopoderoso y sus poderes religiosos y judiciales son incontrarrestables. ¿Y qué podemos decir o qué no podemos decir de nuestro Papa Francisco de 87 años con sus visitas apostólicas a tantos lugares, enfermo de su pierna, sin poder caminar, pero como decimos los mexicanos y los tapatíos, no se raja? Él va a todas y está en todas y aparte está con una sonrisa. ¿Cuánto tenemos que aprenderle al Papa Francisco, lejos de estarlo criticando como muchos medios ahora se han enfocado tanto en la crítica no constructiva, sino destructiva? Pero ¿cuánto tenemos que aprenderle a este Papa, no? Esa actitud positiva, esa apertura, ese cariño, ese trabajar incansable, aún estando enfermos, el no darse por vencido, el amor y la misericordia que tanto pregona y que tanto nos pide que tengamos, como ese llamado al amor y a la misericordia y ese llamado también que nos pide que lo tengamos hacia los adultos mayores, que amemos a los abuelos, que aprendamos de ellos, que les demos su lugar. Bueno, todo esto que nos ha enseñado el Papa es realmente enriquecedor. Fíjense que en el periodo de los jueces, en el Antiguo Testamento, se mantenía la autoridad de los ancianos. Pero cuando se institucionalizó el poder político y la monarquía, el Consejo de Ancianos igualmente institucionaliza su papel de consejeros y poco a poco ha ido desapareciendo, ¿no? Y ahora vemos el desprestigio de la ancianidad, como ya los ancianos, como hacerlos a un lado, como que ya no sirven, como que si se enferman, pues ahora hay que darles la eutanasia, porque pues, o sea, eso es lo que viene, y a eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y yo les voy a decir algo, no se vale que queramos matar la sabiduría, no se vale que queramos quitarle la vida a las personas que cuidaron de nosotros. Por eso, ese lema
que ponemos el día de hoy, ¿no? Cuidar de quien ya cuidó por nosotros es realmente un honor. Ojalá todos viéramos y tuviéramos esa oportunidad de cuidar a nuestros seres queridos en esa etapa tan difícil que ha de ser también ya cuando están enfermos, cuando están mayores, que nos necesitan tanto y que tengamos esa caridad y esa paciencia con ellos. Así como ellos los tuvieron cuando nosotros iniciábamos, nosotros también tener esa paciencia. Hay un video que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto y habla, es de un anciano que está en el parque junto con su hijo y su hijo está leyendo el periódico, ¿no? Y le dice, el anciano le dice a su hijo, hijo, ¿qué es eso? Y el hijo le dice, es un pajarito. Y luego pasan 2 minutos y vuelve a pasar otro pajarito. Hijo, ¿qué es eso? Es un pajarito. Y a los 2 o 3 minutos pasa lo mismo, un pajarito. Hijo, ¿qué es eso? Y voltea el hijo y con el periódico enojado, padre, ya te he dicho 3 veces que eso es un pajarito. Y el papá voltea, pero él molesto, ¿no? El papá voltea y lo ve y le dice, ah, ok. Entonces se mete a su casa, saca un cuadernito que es su diario y ahí tiene escrito, en tal año mi hijo me preguntó en 3 ocasiones en el parque qué era eso. Y yo le dije, eso es un pajarito. Y con ternura lo abracé y lo besé. Qué diferente actitud, ¿no? Qué diferente actitud el del padre con el hijo que el del hijo con el padre. Y ahora por eso vamos a hacer mucho hincapié en que tengamos y respetemos mucho el cuidado y la dignidad del adulto mayor. Le tengamos paciencia. Que así como ahora tenemos que ayudarlos hasta caminar o hasta ir al baño, pensemos que también ellos en algún momento a nosotros nos tuvieron que cargar. Tuvieron que ya enseñarnos a caminar y también a lo mejor que llevarnos al baño. ¿Y cuántas veces no nos les hicimos, no? O sea, ¿cuántas veces no pasó todo esto? ¿Cuántas veces tenían que respondernos el por qué, no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues ahora nosotros tendremos que tener esa paciencia con ellos de responderlos y de cuidarlos. Bueno, en 1 Corintios 1, del 27 al 28, habla del designio de salvación de Dios que se cumple también en la fragilidad de los cuerpos ya no jóvenes, débiles, estériles o impotentes. Así del vientre estéril de Sara y del cuerpo centenario de Abraham, nace el pueblo elegido. Para Dios es muy importante el adulto, el anciano. ¿Por qué no escoge a una mujer jovencita? ¿Por qué Él escoge a una mujer como Sara, de una edad adulta, en la que ya no podía tener hijos? Dios escoge a esos viejos, a Abraham y a Sara, para que sean los padres de su pueblo, porque los ve grandes en la fe, porque son hombres de fe, porque son hombres que van a responder a Dios. Entonces, nace del pueblo elegido, de estos ancianos, y del vientre estéril de Isabel y de un viejo cargado de años, Zacarías, nace nada más y nada menos que Juan el Bautista, precursor de Cristo. Incluso cuando la vida se hace más débil, el anciano tiene motivo para sentirse instrumento de la historia de la salvación. Le haré disfrutar de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Salmo 91. Esto promete el Señor. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todos su presencia, su compañía. Espero que de verdad, aunque pasen los años, aunque vayamos avanzando en la edad, nunca nos sintamos que no tenemos nada que hacer aquí o que nuestra vida es inútil o estéril. Siempre hay algo que hacer y siempre hay alguien quien necesita nuestra ayuda, nuestra compañía, nuestro servicio. ¿Cuántas casas de ancianos abandonados? ¿Cuántos enfermos solitarios? ¿Cuántas personas necesitadas
de una compañía, de una frase de esperanza. Entonces, seamos de veras luz para los adultos mayores, y ya que estamos avanzando nosotros también, y que así en algún momento iremos a llegar, que después viene un tema muy bueno en el viernes con Marce López sobre vejez, nuestro futuro, la dignidad del anciano con Ale Tamé. La madre Susana también va a hablarnos acerca de la humildad y su experiencia en el acompañamiento del anciano el miércoles. Mañana estará un tema muy bueno para aquellos que tienen adultos mayores. Vienen un fisioterapeuta y un doctor especialistas en el acompañamiento para personas mayores que nos van a dar muchos tips. Entonces, quédense con nosotros esta semana del adulto mayor y aprendamos todos. Todos tenemos mucho que aprender. Yo les agradezco, que Dios los bendiga, y bueno, aquí estamos en la semana del adulto mayor en el Cirineo. Hasta la próxima, gracias por todo.